Buenos días. En este vídeo vamos a trabajar con el siguiente tipo de medida estadística, que son las medidas de posición. Realmente solo vamos a ver una medida de posición, que son los cuartiles. Los cuartiles tienen muchísimo que ver con la mediana. Se hacen de forma muy parecida a la mediana. Porque lo que sucede es que si la mediana me dividía el conjunto de los datos en dos partes, los cuartiles me dividen el conjunto de los datos en cuatro partes. Entonces son valores que dividen el conjunto de los datos en cuatro partes con la misma cantidad de datos. Entonces, en realidad lo que estamos haciendo es una especie de primero la mediana y luego la mediana de la mediana. Vamos a ver con un ejemplo a qué es a lo que me refiero y qué situación nos queda. Imaginaos que tenemos la siguiente encuesta, una encuesta donde preguntamos, pues igual que otras veces, por ejemplo, el número de hermanos. Y las respuestas las pongo ya ordenadas de menor a mayor para trabajar igual que con la mediana. Son 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2. Vamos a ver cuántos llevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 creo. Sí, correcto, 15. Pues por ejemplo ahora otro 2 más, 16, 17, 18, 19, 20 datos. Supongamos que tenemos 20 datos. Entonces, si yo quisiese saber la mediana, lo que hacía era dejar 10 datos a cada lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí diríamos que estaría mi mediana, que me divide los datos en dos partes iguales. Pues si lo que quiero es dividir en cuatro partes iguales, en vez de 10 y 10, lo que dejaré serán 5, 5 y 5. Es decir, de estos 10 datos iniciales que tengo aquí, les busco la mitad, que sería aquí, 1, 2, 3, 4, 5 datos, y de estos 10 datos del final también le busco la mitad, que sería pues 1, 2, 3, 4 y 5, sería aquí, y dejo 5 y 5. Si os fijáis, tengo 5 datos, 5 datos, 5 datos y 5 datos. He conseguido dividir todo mi resultado, todos mis datos, todos los que yo tenía, en cuatro partes exactamente iguales. Entonces, a este valor del medio, que sería la mediana, le vamos a llamar Q2, que vale 1. A este primer valor, que nos separa los primeros cuartiles, le vamos a llamar Q1, que en este caso vale 0,5, porque entre el 0 y el 1, 0,5. Y a este valor de aquí, que nos dividiría entre el tercero y el cuarto, la tercera y la cuarta parte, le vamos a llamar Q3, que sería igual a 2, porque entre el 2 y el 2 nos quedaría un 2. Entonces, de esta forma, con esto podríamos resolver la idea de dónde están los cuartiles, de cómo divido mis datos en cuatro partes iguales. Si os fijáis, esto ha sido muy cómodo porque tenía justo 20 datos. Pero a lo mejor tengo un caso en el que no me quede tan bonito porque me queda un número impar o un número que no se puede dividir entre 4. Imaginaos que hago una encuesta cualquiera y las respuestas que me dan son 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, llevamos 7 datos, 8 datos, 9 datos, 10 datos, 11 datos, 14 datos y 15 datos. Y nos dan 15 datos, que ya es mucho más difícil de decir, bueno, pues divido en cuatro partes iguales y ya está. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, perdón, me falta alguno, 15 datos. Ahora sí. 15, sí, para comprobarlo. Muy bien, ¿cómo encontramos ahora los cuartiles? Vamos a empezar buscando siempre el de la mediana. Dividimos en dos partes iguales. Como tengo 15 datos, lo que me van a quedar son 7 a un lado, 7 al otro
y uno en el medio que va a ser justo la mediana. Pues si os fijáis, aquí irían 7 datos, aquí van otros 7 datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y este de aquí sería la mediana, o lo que es lo mismo, Q2, que vale 3. Como ahora cae justo en un número, pues será ese número, antes caía entre 2. Vale. ¿Y ahora cómo consigo sacar Q1 y Q3? Pues tengo que dividir este trozo en dos partes iguales. Fijaos que en este trozo tengo 7 datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pues si lo quiero dividir en partes iguales, tengo que parar justo aquí, para que me queden 3 datos y aquí otros 3 datos, exactamente los mismos. Es decir, mi Q1 vale 2. Y hago lo mismo aquí. Me van a quedar 3 datos, este va a ser mi Q3 y otros 3 datos. Y de esta forma mi Q3 va a valer 4. Y tendría ya Q1, Q2 y Q3. De esta forma siempre puedo obtener cuáles son los cuartiles. Tengo un número par, tengo un número impar, tengo un número divisible entre 4 o no. La única diferencia es que a veces me va a caer justo entre dos números y entonces cojo el del medio, entre 1 y 1 el 1, entre el 0 y el 1 0,5, entre el 2 y el 2 el 2. O me va a caer justo en uno de mis valores, que entonces cojo un dato específico. ¿Qué es lo que sucede? Que para resolverlo así me he tenido que escribir todos los números de uno en uno, pero no siempre voy a poder escribirme todos estos números, sino que voy a tener los datos en una tabla de valores. Entonces vamos a hacer ahora un ejemplo en el que tengamos los datos recogidos en una tabla de valores. Muy bien, supongamos que hemos hecho una encuesta de cuántas veces han ido una serie de personas al cine durante un mes y las respuestas que nos han dado han sido 0, 1, 2, 3, 4 o 5 veces y hemos hecho una encuesta a 70 personas. Ordenarme ahora estas 70 respuestas para buscar la media en los cuartiles es complicado, bueno, más complicado, es largo y tedioso, entonces no merece la pena. Si queremos averiguar los cuartiles, podemos trabajar exactamente de la misma manera que con la mediana. Fijaos, cuando yo quería saber la mediana, lo que decía es, tengo 70 datos. Si los quiero dividir en dos partes iguales, me van a quedar 35 datos y otros 35 datos. Siendo este el dato número 35, el 35º, y este el dato 36, el 36º, ordenados de menor a mayor. Pues entonces, la mediana, para saber la mediana solamente necesito saber cuáles son el dato 35 y el dato 36, que si os fijáis lo puedo averiguar utilizando la frecuencia absoluta acumulada. Como hasta el dato 22 estoy aquí y hasta el dato 44 estoy aquí, tanto este dato como este están dentro de esta columna, son el 2. Entonces ya sé que mi mediana es el 2. O dicho de otra forma, ya sé que mi Q2 es el 2. Y siempre lo más fácil es empezar a sacar los cuartiles con la mediana. Empezar siempre obteniendo la mediana. Y obtengo que mi Q2 es el 2. ¿Qué sucede ahora? Ahora lo que sucede es que tengo 35 datos en cada lado. Entonces fijaos que si yo quiero tener 35 datos y los quiero dividir en dos partes iguales, todo esto van a ser 35. Para dividirlo en dos partes iguales, 35 no es exacto. Entonces divido 34, me quedan aquí 17 datos, aquí otros 17 datos, y en medio me queda uno, el 18º, el dato número 18. Bueno, pues ese va a ser mi dato justo y exactamente Q1, es decir, Q1 va a valer el dato 18 que está aquí dentro, porque hasta el 7 está aquí y los siguientes están aquí. Q1 es 1. Ahora tengo que hacer lo mismo. Tengo que buscar cuál es el dato 18º, pero tengo que saber cuál es el dato 18º empezando en el 36, porque es el que me va a quedar justo ahí en medio. Entonces, fijaos que para sacar el dato 18º, empezando en el 1, porque este es el primero, lo que hago es al 1 le sumo 17 para llegar al 18. Pues para llegar al 18º desde el 36, lo que tengo que hacer es el 36 sumarle 17, que nos quedaría 36 más 17 sería
43, 53. Es el dato 53, el dato número 53. Que si lo busco aquí, como está el 44 está aquí, y en el 56 ya estoy aquí, Q3 va a ser igual a 3. Todo esto que estoy haciendo de cómo divido, de las llaves y demás, sería sucio. La única respuesta que tenéis que dar si os piden los cuartiles es cuánto vale Q1, cuánto vale Q2 y cuánto vale Q3. Todo lo demás es explicación, lo haréis a sucio para ver cómo lo sacáis, cómo lo obtenéis, ¿de acuerdo? Entonces, esta sería una forma de hallar los cuartiles a partir de la frecuencia absoluta acumulada. Además, fijaos que es interesante porque nos ha salido que la primera vez me he tenido que quedar justo entre dos valores, porque el 70 era par, entonces me dividía en dos partes iguales de 35 datos. Y la segunda vez, como estoy dividiendo 35 datos, que es impar, me quedan 17 a un lado, 17 al otro, y es justo el dato número 18, que me queda en medio. Entonces, bueno, pues esta sería la forma de hallar los cuartiles, y de esta manera podemos saber cuánto vale. Con estos datos se puede hacer un diagrama muy específico que se llama diagrama de caja y bigotes. Entonces, es un diagrama que nos sirve para saber cómo están colocados los datos más cerca o más lejos de la mediana o donde hay mayor concentración de datos. Os explico cómo se hace. Vamos a quedarnos con esta idea. Unos datos que van del 0 al 5, ¿de acuerdo? Y con Q1, Q2 y Q3. Pues vamos a hacer ese diagrama. Lo hago en este trozo de aquí. Lo que nos marcamos es en una recta de dónde a dónde van nuestros datos. En nuestro caso van a ir del 0 al 5. Lo que voy a hacer, borro aquí un poquito para hacer un poco de hueco y así no cambiar de hoja y que lo podáis tener todo en la misma hoja. Es marcarme en una recta de dónde a dónde van mis datos en escala. Si yo supongo que aquí está el 0, voy a suponer que aquí está el 5. Y me marco que cada uno son 2 centímetros. Es decir, aquí estaría el 1, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿De acuerdo? Entonces iríamos desde el 0 hasta el 5. Y ahora lo que hago es, lo primero, marco dónde está la mediana. Pues si este es el 1 y este es el 2, la mediana está aquí. Y marco mi mediana. Y digo, esto es Q2. Y ahora voy a marcar mi Q1 y mi Q3. Q1 estaría aquí. Y Q3 estaría aquí. Y lo que hago es, desde Q1, que era igual a 1, Q2 era igual a 2, y Q3, que era igual a 3, cierro una caja que ocupen los 3. Y al extremo y al final de mi gráfico le pongo dos pequeñas barritas. Esta y esta de aquí. Entonces, este gráfico, que se ve cómo queda desde aquí hasta aquí con una caja en medio, se le llama de caja y bigotes. ¿Y qué es lo que me transmite? Me habla de la concentración en los datos. Fijaos que yo estoy diciendo que tanto aquí, desde el 0 al 1 hay 17 datos. Aquí hay otros 17 datos. Aquí hay otros 17 datos. Y aquí hay otros 17 datos. Entonces lo que estoy diciendo es que hay más dispersión de personas, hay más dispersión de respuestas en la parte final. Porque podríamos decir que las mismas personas me han contestado que van entre 0 y 1 veces, que me hayan contestado que van entre 1 y 2 veces, que me hayan contestado que van entre 1 y 3 veces. Pero también esas mismas personas me han contestado que van entre 3 y 5 veces, que es un rango mayor. Vemos que este trozo más grande. Entonces, lo que sirve este gráfico es para decirnos, cuanto más grande sea uno de estos espacios, más dispersos están mis datos. Si os fijáis, tiene sentido aquí. Entre el 0 y el 1 y el 2 y el 1 y el 3 tengo casi todos los datos. Pero del 3 al 5 los datos me quedan más dispersos porque se me queda más abierto en este hueco de aquí. Entonces, este sería un tipo de diagrama muy específico
que no lo hemos visto dentro de los diagramas estadísticos porque necesitamos calcular antes los cuartiles, y que se utiliza sobre todo en temas de economía. A veces lo vais a ver en la prensa, pero sobre todo en estas partes, en las partes económicas. Tiene su utilidad, a veces lo veréis tumbado y a veces lo veréis de pie, que también se utiliza de pie, y también a veces se utiliza para meterlo dentro de otros gráficos. Se mete un gráfico de esto dentro de otro gráfico, y es una forma de poder dar más información y de mezclar más información. Bueno, y con esto tendríamos todo lo que nos hace falta saber sobre los cuartiles, que es la principal medida de posición con la que vamos a trabajar. Hay otras medidas de posición. Otra medida de posición muy importante serían los percentiles, que al igual que los cuartiles me dividen todos los datos en 4 partes iguales, los percentiles me los dividirían en 100 partes iguales. De tal manera que si por ejemplo tengo 200 datos, pues cada 2 datos serían un percentil, para tener exactamente 100 partes iguales, ir contando y poder dividirlo en 100. Y podrías hablar de dónde está el percentil del 90%, dónde está el percentil del 95%, etc. Esto es sobre todo importante para las personas que vayáis a trabajar más con estadística el año que viene, sobre todo los de ciencias sociales, y al año siguiente todos, porque cuando se trabaja con la distribución normal, que es un tipo de distribución donde casi todos los datos están concentrados en el centro, que tiene una forma como de campana que habréis visto alguna vez, muchas veces se trabaja y lo que se hace es eliminan el 5% mayor y el 5% menor, o el 2,5% mayor y el 2,5% menor, y para eso te sirven los percentiles. Lo que pasa es que se resuelven de una manera totalmente distinta a como lo estamos resolviendo aquí con las frecuencias acumuladas. Entonces, de los percentiles, que sepáis que existen, pero calcular, es interesante que calculéis sobre todo los cuartiles y que podáis hacer el diagrama de caja de bigotes. Entonces, todos los ejercicios que os voy a dejar hoy van a tener que ver con los cuartiles y con este diagrama de caja de bigotes, de cómo se dibuja y de cómo se hace. Lo otro, simplemente que sepáis de su existencia, que sepáis que el año que viene vais a nombrar me deja el 95%, me deja el 90% y demás, y si no el año que viene el siguiente, porque en segundo de bachillerato todo el mundo ve estadística, vayáis por la rama que vayáis, pero bueno, el método de cálculo va a ser completamente distinto. Así que esto sería todo por hoy.